Si hay algún poeta de nuestro siglo cuya influencia resulta difícil de clasificar, es César Vallejo. Del siglo de oro al modernismo, de la vanguardia a la poesía más comprometida con la realidad, su poética resulta de una exuberancia que escapa a toda catalogación. A su figura ha dedicado el Centro Asociado de la UNED de Lavapiés, en Madrid, una semana de homenajes en la que hemos podido asistir a exposiciones, recitales y mesas redondas. Con estos actos, la universidad ha pretendido arrojar luz sobre la figura de un hombre cuya biografía estuvo a la altura de una obra de la que siempre se destaca su audacia para encontrar la inocencia originaria de las palabras castellanas. La encuentra de una manera tan fulminante que cuando después las vuelca en las páginas, esas palabras españolas conservan la inocencia originaria que siempre deben tener en el lenguaje poético, y al mismo tiempo tienen una especie de naturaleza sanguinolenta, como si al pronunciar cada palabra antes de ponerla sobre la página, Vallejo se hubiera herido las encías con ella y cada palabra de Vallejo estuviera ensangrentada como un diminutivo, como si caminasen las palabras de rodillas, ¿no? Vallejo nace en Santiago de Chuco un 16 de marzo de 1892. De familia humilde, conoce desde pequeño la miseria en el hogar, lejos del cual siempre experimentó una incurable orfandad. Dos serán los hitos que desde su incipiente biografía marcarán la obra poética de este peruano universal. En principio hay una base biográfica esencial que es la infancia de Vallejo, porque realmente aparece en una cantidad bastante considerable de poemas, y por otro lado, bueno, con la figura de la madre, los hermanos, y por otro lado hay un hecho fundamental que él mismo lo reseña, y que es la estancia en la cárcel. La conservación de la inocencia y su negativa a desprenderse de la infancia representarán en César Vallejo el germen de la proeza de su poesía. En el caso de Vallejo, tanto la inocencia como la angustia son protagonistas de su poesía, y creo además que esto no es algo fortuito. Creo que esto obedece a una especie de ontología del poeta. Me parece que Vallejo supo que para comunicarse mejor con las palabras, con sus antecesoras, llamadas las palabras, necesitaban tener el coraje de no prescindir, de no quitarse de encima el peso de la inocencia ni el peso de la angustia. Yo creo que Vallejo es de esos revulsivos del lenguaje que nos hacen volver, por una parte, a las raíces, pero cuando entramos en ellas nos damos cuenta de que hay tales referentes, tales referencias, vibraciones, resonancias culturales de época a través de lecturas finísimas y muy distintas entre sí, que realmente su obra, sobre todo Trilce, se convierte en un monumento de la lengua española. La visceralidad de la poesía vallejiana radica en gran medida en un fuerte sentido de pertenencia a la tierra, a un Perú andino y profundo desde el que el poeta redescubre el significado original de la lengua de Cervantes. Creo que es uno de los capítulos imprescindibles, no solo de renovación, sino de transformación del lenguaje español visto desde España, porque desde allí, desde su tierra, tal vez sea una integración y una síntesis, como han dicho varios especialistas, formidable de varias culturas, como decía él, de las cuatro conciencias, empezando evidentemente por la indígena, la nativa, la inca. Vallejo es profundamente andino, tiene frases, palabras, algunas cosas coloquiales en sus poemas que son absolutamente peruanos, y más que peruanos porque ni siquiera son de la costa donde él vivía, son andinos, donde él nació. Ese manejo del lenguaje es absolutamente singular en César Vallejo. La guerra de España, con la que se encuentra a su llegada a Europa, se convertirá en el acontecimiento que decidirá la militancia definitiva de la poesía de Vallejo, que junto con otros tantos poetas e intelectuales de su tiempo, afrontaron el desafío del compromiso de la historia con la libertad, con el hombre y con la solidaridad social. Lo que hace es darle una verdadera explicación a su poética. Es decir, toda la poética social de Vallejo
al final encuentra su resultado y su culminación en la Guerra de España. De ahí el último libro, España parte mí este cáliz, que realmente abrió la perspectiva hacia un sistema casi redentor, como vemos en el poema Masa, y que explica y justifica toda su doctrina social. El modelo es la resistencia de Madrid, el Frente de Madrid. Entonces él lo toma como modelo para hacer el himno que sobre los voluntarios y los milicianos lo refleja en varios de esos poemas, y él se ve envuelto en esa defensa de la República y del orden social establecido, legítimamente establecido el 14 de abril de 1931, y cómo él se lanza, como otros muchos españoles, y él utiliza su mejor arma, que es la poesía, ¿no? En 1931 se afilia al Partido Comunista a su paso por España. De su estancia en Madrid hoy nos queda el recuerdo de una placa en la calle de Alcalá. En el número 100 se encuentra la casa en la que vivió y el portal en el cual se depositó una ofrenda floral, homenaje que serviría de adelanto al recital poético en el que la actriz peruana Delfina Paredes dramatizó algunos de los versos más significativos de Vallejo. ¿Cómo oye deglutir a los patrones el trago que le falta, camaradas, y el pan que se equivoca de saliva? Y oyéndolo, sintiéndolo en plural humanamente, cómo clava el relámpago su fuerza sin cabeza en su cabeza, y lo que hacen entonces abajo, hay más abajo, camaradas, el papelucho, el clavo, la cerilla, el pequeño sonido, el piojo padre. En la Guerra de España no se había consumado aún la injusticia cuando a Vallejo le sorprende la muerte en el París que tanto amó. Murió en el 38, en un día de aguacero del cual, como él mismo escribió en vida, ya tenía el recuerdo.